Pichincha Universal, generando noticias. Y tenemos temas muy importantes para dialogar con usted. Bienvenido, doctor, ¿cómo está? Muchas gracias, Machito. Un afectuoso saludo y gracias por la invitación, María Isabel. Gracias a usted. Como siempre, nos interesa muchísimo cuál es el trabajo que desarrolla la Defensoría del Pueblo, sobre todo cuando esta es cercana a los intereses de los más indefensos. Gracias, Carlitos Minango, aquí pendiente del audio en los estudios y controles principales. Nos interesa el tema de Furukawa. ¿Cuál ha sido el seguimiento que ha habido en este posible problema de esclavitud moderna, como se le ha llamado? Bueno, en el tema de Furukawa es un tema tan complejo y tan difícil de asumir, y lo digo desde un punto de vista no tanto como autoridad, sino como un ecuatoriano, de que podamos permitir de que en siglo XXI este tipo de prácticas que han convertido a un tema laboral en un tema de esclavitud laboral, de servidumbre de gleba, como se le llama, cuando las personas se han visto por generaciones obligadas a trabajar bajo ciertas condiciones y en beneficio de una tercera persona, pero en situaciones en las cuales no podían tener otro tipo de realidad o podrían haberse dedicado a otro tipo de situación, porque han venido con estas prácticas reiterativas durante años y años. Estamos hablando de más de 5 décadas dedicados al cultivo de la fibra de abacá en condiciones completamente deplorables, infrahumanas, con falta de servicios básicos de salud, sin acceso a la educación, sin ni siquiera tener un registro de identidad, y obviamente con sueldos y salarios que ni siquiera se podían considerar sueldos o salarios, sino prácticamente eran migajas ante una realidad o ante una producción económica que ha favorecido indudablemente a la empresa Furukawa. La Defensoría del Pueblo en ese punto ha comparecido a la Comisión de Derechos de Pueblos Colectivos de la Asamblea Nacional y ha puesto sobre la mesa la situación real en la que se está abordando este tema. Adicionalmente haya hecho un llamado a atención al gobierno nacional exigiéndole una firme posición en defensa de los derechos de los trabajadores. No se está hablando solamente de una vulneración de un derecho laboral, se está hablando de vulneraciones a los derechos humanos, en los cuales se incluyen el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho a tener un nombre, porque hay gente o personas que ni siquiera tenían una cédula de identidad, ni mucho menos un reconocimiento legal en el país. El trabajo infantil también. En el trabajo infantil, la falta de salud también que podía haber generado una serie de epidemias. Es decir, se ha presentado una serie de vulneraciones a los derechos humanos que además fue constatada por parte de algunas instituciones del Estado, del Ministerio de Salud, del Ministerio del MIES, del Ministerio de Educación, de la Dirección Nacional de Registro Civil, pese a lo cual actualmente tanto la empresa como algunos sectores, inclusive funcionarios públicos, han tratado de que esto se envuelva como si se tratara de un tema de derecho laboral. A ver, vamos a liquidarlos, darles unas liquidaciones más o menos representativas y ahí termina el problema. Y creo que ese es el gran error que estamos cometiendo, porque no estamos viendo un tema de derechos humanos, sino simple y llanamente un tema de liquidación laboral, que eso dista mucho de la realidad. Pero y entonces, ¿quién tiene que articular, responder? Porque en teoría el Ministerio de Trabajo mismo no le ha dado la respuesta más efectiva al tema que se hubiese esperado. Hay dos mecanismos. Uno, obviamente, a nivel nacional, la propia Asamblea, como la Asamblea Nacional como un organismo de control político, porque esto se trata también de control político. Los funcionarios tienen que adecuar sus competencias en función de lo que establece la ley. Y adicionalmente, si estamos en un Estado constitucional y de derechos, se tiene que privilegiar y garantizar la protección de los derechos humanos de las personas que habitamos en el país. Y lamentablemente no se ha estado dando esa situación. Vemos con bastante preocupación que en el tema de la empresa Furukawa, si bien fueron suspendidas sus funciones cerca de 60 días, pero inmediatamente acudió FedExport, que es la organización que agrupa a las empresas de exportación, pidiendo protección o pidiendo de que se le dé una oportunidad a Furukawa, de que no se los criminalice, en otras palabras, cuando realmente eso llama mucho la preocupación, porque lo que estamos determinando es una vulneración a derechos. Es como que aquí ciertas personas tienen patente de corso para vulnerar cualquier tipo de derechos humanos y no pasa nada. Y eso habla mal de los exportadores, ¿cómo pueden admitir ese tipo de prácticas? Completamente, ahí le hemos mandado un requerimiento a FedExport, diciéndole que usted lo que tenía que haber hecho es iniciar un proceso para expulsar a una empresa que lo único que ha hecho es vulnerar derechos fundamentales y no promulgar de que se le dé cierta protección o cierta ayuda, si se quiere, y que no criminalicemos, como ellos los dicen, este tema de derechos. A propósito de estas prácticas violatorias a los derechos de los trabajadores, estuvo aquí una dirigente de los trabajadores y trabajadoras florícolas
del sector de Cayambe y Pedro Moncayo, y nos hizo unas denuncias muy graves. Involucró en alguna medida también a la Defensoría del Pueblo, porque dijo, cuando nosotros hemos demandado a la Defensoría del Pueblo, no nos han parado bola. Claro, pero ¿cuándo lo habrá hecho también? No sabemos cuándo lo hizo. ¿Conocen algo ustedes sobre aquello? Del tema, las no, prácticas laborales. El tema. De ese tema, ¿no? Nos hemos enfocado al tema de Furukawa, también estamos haciendo un proceso de investigación, el tema de las bananeras. Ya, También claro. tenemos por ahí algunas denuncias de que efectivamente las prácticas son muy parecidas en ciertas empresas, pero indudablemente fuera de eso no Le contamos el caso. Aquí ocurrió un foro sobre derechos de los trabajadores, justamente, a donde asistieron representantes históricos del sindicalismo como Fausto Dután, Rodrigo Gómez de la Torre, desde el ámbito de las cámaras y de los empleadores. Fausto Dután dijo que había gravísimas, o en esas palabras, vulneraciones de derechos de los trabajadores en las florícolas o en algunas florícolas de la provincia de Pichincha, en particular en Cayambe, y a esto respondió Rodrigo Gómez de la Torre que eso era de falsedad absoluta. Sin embargo, nosotros tomamos contacto con la representante de los trabajadores de las florícolas, quien estuvo aquí, y nos pintó un panorama realmente deplorable. Digamos, desolador. Cosas ahí tenemos realmente fuertes, y nos trajo documentación. Evidentemente aún esperamos la respuesta y esperamos que esta semana mañana sea va a venir un representante de las florícolas para que puedan precisamente depurar si es que existen este tipo de casos y no hacer causa común, espíritu de cuerpo y decir no nos criminalicen. Pero claro, es así el desenvolvimiento de los hechos. Lo que diría la Defensoría del Pueblo es que está o no abierta para retomar el tema. No, claro. Completamente. A ver, primero nuestra obligación es temas de derechos humanos, cualquier tipo de vulneración a ellos, con este tipo de prácticas que no solamente ponen entredicho la actividad laboral que desarrollan estas empresas exportadoras, sino que adicionalmente cuestionan la vigencia de un Estado de derechos y de justicia. La Defensoría del Pueblo siempre estará pendiente, vigilante de que se respeten ese tipo de procesos, porque adicionalmente, y esto tenemos que tenerlo muy en cuenta, cuando hablamos de temas de exportación a nivel de Europa y sobre todo de Estados Unidos, pero sobre todo en Europa, el tema de los derechos humanos es un tema muy sensible. Si usted realiza una actividad productiva donde hay vulneración de derechos, simple y llanamente va a tener una sanción económica. Claro. Así que hay que verlo también desde un punto de vista de un fenómeno productivo. Si realmente quiero producir... Hasta por competitividad. Por competitividad, exactamente, María Isabel. Si hay competitividad, la primera regla que exige el mundo entero es un respeto a los derechos. No estamos diciendo que se les dé beneficios extras o canonjías, no, en lo absoluto. Claro. Respetar lo mínimo que establece la ley sobre el tema de derechos de los trabajadores y sobre la base de eso empezar a generar temas de competitividad. Si no lo hacemos, tenga la plena seguridad que mercados europeos y de Estados Unidos empezarán a reducir la compra, con lo cual se verá afectado el tema exportador. Hay que verlo desde esa dinámica, no solamente, me están denunciando como un tema de derechos humanos, no, como un tema de competitividad, porque el mundo entero ya es una aldea. Otro ingrediente, señor defensor, y es que la representante de los trabajadores denunció que la inspectora del trabajo y una jueza también y un juez siempre fallan a favor de los empresarios. Hay ese tipo de prácticas, eso tenemos que reconocerlos. En el caso de Furukawa, un inspector de trabajo había sido abogado de la empresa. Imposible que la vaya a sancionar. Fíjese imposible. Usted. Entonces siempre exigimos de las autoridades la completa imparcialidad en el ejercicio de sus funciones. Lamentablemente por temas de corrupción también nos vemos abocados de que hay cierta parcialización para favorecer a las empresas. Desde el punto de vista de la Defensoría del Pueblo, creo que un tema de la corrupción parte también de prácticas éticas que garanticen derechos. Si yo no permito, como autoridad pública, de que exista esta transparencia, pero sobre todo esta protección de derechos humanos, entonces imagínense qué estado de derechos podemos tener. Pasemos a otro tema. Estuvo aquí el día viernes Amanda Yepes, que es miembro del colectivo Geografía Crítica. Trataron de ingresar ellos a la zona de explotación del Ispingo, del bloque Ispingo. Hay una denuncia en la Defensoría del Pueblo, es un trabajo que están haciéndolo conjuntamente. Dijeron que fueron impedidos de ingresar a hacer esas verificaciones respecto de si la explotación se está haciendo o no de acuerdo a lo que se dispuso en la propia consulta popular inclusive. ¿Qué conoce, doctor? Sí, efectivamente tuvimos la semana pasada una visita in situ al bloque 41 y 33 creo que es, si mal no estoy. 43 creo que no me acuerdo. 43, sí. Tuvimos una visita
solicitamos la colaboración de Petroamazonas, obviamente porque ellos nos prestan la logística adecuada para poder ingresar, e indudablemente se les citó a todas las personas, entre ellos a Geografía Crítica, para que comparezcan a realizar la visita. Lamentablemente nos encontramos con una situación que también hay que tenerle mucho cuidado, es que al interior de uno de estas comunidades, la propia gente, los guaraníes salieron y dijeron, bueno, ustedes no tenían ni siquiera permiso para estar aquí, a la Defensoría del Pueblo. Entonces, claro, tuvimos un diálogo con ellos, no nos permitieron el ingreso, definitivamente nos permitieron el ingreso porque dijeron tenían que habernos comunicado, nosotros tenemos que estar previamente al contacto de esto, no lo tenemos y aquí no ingresa absolutamente nadie. Y a veces hay ese tipo de problemas. Quisimos ingresar para hacer una constatación que ni siquiera partía de la dificultad o de algún impedimento que establezca la empresa, porque viabilizó logísticamente toda la movilización, fue de la propia comunidad. Y ahí nos planteamos una interrogante al interior de la Defensoría del Pueblo, y es que necesitamos siempre estar en contacto con estos grupos o con pueblos colectivos, a efectos de que les hagamos partícipe de lo que se viene haciendo, de cuáles son sus derechos, de cómo los pueden proteger, cuáles son las instituciones a las que podrían acudir para efectos de cuando se considera una vulneración de estos derechos, porque la intromisión, inclusive le digo, la intromisión de la propia Defensoría del Pueblo puede resultar un problema para ellos, a tal punto que en esta visita no se nos dejó ingresar. Quedamos en una próxima reunión, obviamente hacer la debida socialización con los grupos o con los pueblos nativos, efectos de no vulnerar. Sobre la base de eso es importante siempre considerar el tema de lo que ha mencionado este colectivo, esta ONG Geografía Crítica, sí, porque la denuncia que ellos plantean en la Defensoría del Pueblo, nosotros lo que hacemos es requerir la información a todos los organismos y estamentos del Estado que se encuentren involucrados a efectos de pedir toda la información necesaria. Sobre la base de eso hacemos una inspección y luego de una constatación física in situ podemos sacar una resolución que determine que ha habido una vulneración o no. Pero tampoco nos vamos por el otro lado de asumir la denuncia como ya una sentencia, es decir, me presentan la denuncia y por lo tanto ya hay una vulneración. No, primero parte de una constatación y una verificación que permita indudablemente de que el pronunciamiento de la Defensoría del Pueblo como garante, como institución nacional de derechos humanos, sea consolidado, sea consistente y sobre todo verídico, objetivo. Bueno, estaría pendiente entonces. Ese es un proceso que está pendiente. A volverlo a intentar. Sí, por supuesto. Ya, vamos al tema jubilados. Los maestros están en huelga de hambre. ¿Qué se ha hecho? ¿Hay alguna demanda que esté llevando adelante la Defensoría del Pueblo sobre el tema? Me supongo que están vigilantes de este proceso, ¿no? Mire, la situación de los maestros y las maestras jubilados es muy crítica. Creo que si no entendemos que primero son personas adultos mayores, al ser adultos mayores, un grupo de atención prioritaria, su estado de salud siempre es débil, se resquebraja con facilidad, son más vulnerables. Si no entendemos eso, lamentablemente de aquí a algunos días tendremos consecuencias que lamentar y la responsabilidad será netamente el gobierno. Como Defensoría del Pueblo hemos estado insistiendo, primero a la propia Asamblea Nacional. ¿Por qué a la Asamblea? Porque como testigo de honor el presidente de la Asamblea, César Litardo, firmó un documento junto con el ministro de Finanzas y el ministro de Trabajo en donde se comprometían el 23 de mayo a solucionar este problema. No lo firmó la Defensoría del Pueblo, lo firmó el propio ministro de Finanzas diciendo 350 millones nos responsabilizamos de ponerlo en el presupuesto y de pagar. Ha pasado cerca de 2 meses y les han dado largas, reunión tras reunión, que un día sí, que un día no, que ahora les vamos a pagar con bonos. Los bonos debemos entender que bonos es para la persona que quiere invertir, no para un jubilado que vive el día a día. Y no hay la dinámica ni la comprensión de que este es un tema muy sensible. Los estamos viendo ya varios días, ya van con el sexto, séptimo día, maestros en huelga de hambre y con una amenaza de que incluso quieren llegar a medidas extremas de crucifixión. Claro, eso realmente tremendo. A la Defensoría del Pueblo le preocupa muchísimo. Seguimos insistiendo a la Asamblea. Compareció el ministro de Finanzas, no dio mayores soluciones o alternativas a este problema y a la final esto es que no hay solución por ningún lado que se lo vea. Claro, y 240 millones comprometidos para cancelar en bonos del Estado. Tremendo. Eso no fue el compromiso además del Ministerio de Finanzas, se les dijo que se les iba a entregar de forma voluntaria a quien quisiera, pero ahora se ha transformado en la lógica contraria, es decir, vamos a entregar en bonos, quieran o no quieran, y creo que eso es no cumplir un acuerdo que además ellos lo firmaron. Yo no entiendo esto, si yo firmo un acuerdo, se entiende que lo cumplo, que he previsto de que efectivamente tengo el dinero, que lo puedo hacer, pero en el transcurso, como digo, de 2 meses han dado una serie de largas y dilatorias. Por eso vemos una realidad en donde los maestros jubilados, nuestros maestros que a muchos de nosotros nos han formado, ahora en una huelga de hambre con mucho pesar y con mucha preocupación por el estado de salud. ¿Puede cumplir la Defensoría del Pueblo algún rol de mediación entre
este sector vulnerable y el gobierno? Porque de hecho nosotros pasa nada. estamos haciendo el seguimiento, comparecemos a las reuniones en las que tienen los jubilados con el gobierno. Muchas de esas reuniones, y eso tengo que decirlo, no nos dejan entrar. Así de simple, nos cierran la puerta el propio gobierno. Ustedes no entran, ustedes no participan, se nos acusan de que somos agitaderos. O agitadores. O agitadores. Los correístas también ya les han de estar acusando. Porque todavía ese es el mote preferido. No les des ideas. Pero que nos dicen que les estamos agitando a los jubilados. Lo que le estamos exigiendo es que el gobierno cumpla con los derechos que se compromete, pero lamentablemente a veces ciertas autoridades no entienden eso de que estamos en un estado de derechos y por lo tanto el derecho no se lo negocia, se lo cumple, se lo protege, se lo garantiza. Qué grave, ¿no? Sí. Ojalá que no tengamos que lamentar. Tú recuerdas la huelga de hambre de los jubilados en el tiempo de Lucio Gutiérrez, 20 ecuatorianos adultos mayores fallecidos. No queremos que pase nada de eso. Bajo ningún punto de vista. ¿no? Bueno, y seguiremos exigiéndole al Estado, porque al final el Estado es el que tiene la solución respecto del pago. Y como Defensoría del Pueblo, vigilantes y exigiendo el respeto de esos derechos. Y la comunidad estará con ustedes cuando están representándoles. Están cambiando de casa, me cuentan. ¿A dónde se van? Estamos acá en la tan lejos? Juan León Mera y Roca, no, más bien estamos más cerca por acá. Mejor. Es que teníamos dos edificios, uno en la Chiris, otro en la prensa, funcionarios allá, funcionarios acá, y eso generaba una hasta confusión, a veces mucha gente iba primero a la Chiris y luego se iban allá. Exactamente, en la Juan León Mera y Roca, por la Superintendencia de Compañías. Qué bueno. Por ahí estamos, ahí ya vamos a concentrar ya toda la institución y aquí podemos dar un mejor servicio a la comunidad. Qué bien. Esa es una muy buena noticia. Sí, es una información muy importante. Sí, señor. Bueno, muchísimas gracias al doctor Freddy Carrión Intriago, defensor del pueblo. Un excelente día. Gracias. Bueno, con nosotros concluimos hasta aquí la primera emisión del Punto Noticias. Se quedan con Guachito para el programa de participación ciudadana en La Oreja. Luego retomamos a las 12 la segunda emisión y en la tercera emisión estaremos de vuelta viéndonos. Pichincha Universal. Aquí se escuchan bien las noticias.